puedo dejar de llorar por tu amor. Déjame tocar tus pies con mis labios. No puedo dejar de llorar por tu amor. Los reinos del mundo no pueden comprar tu perdón. El perfume más caro no se puede comparar con tu amor. Hermoso Jesús, mi Cristo Salvador, precioso Señor y gran Redentor. Hermoso Jesús, mi Cristo Salvador, te amo con todo mi corazón. Déjame tocar el borde de tu manto, un poco de poder bastará, mi Señor, para ser liberado, disfrutando tu presencia y tu amor. Hermoso Jesús, mi Cristo Salvador, precioso Señor y gran Redentor. Hermoso Jesús, mi Cristo Salvador, te amo con todo mi corazón. Te amo con todo mi corazón. Buenos días, amados hermanos y amigos que nos sintonizan en este domingo 29 de noviembre. A punto de terminar con el mes y ya nada más un mes más para culminar con este 2020, este año 2020 que nos ha traído muchas cosas para enseñanza, no nada más espirituales, sino también físicas, y ver nuestra incapacidad, ver cómo un pequeñito virus que Dios creó, que Dios permitió, nos ha cambiado nuestra manera de vivir, nuestra manera de socializar. Pero bueno,
No hay nada, insisto, y siempre lo diré y lo seguiré diciendo, no hay nada que se escape a nuestro Dios, a la voluntad de nuestro Dios. Dios tiene todo bajo control, Dios es fiel a su nombre, así como se llama la serie que estamos estudiando en Nehemías, Esdras y Nehemías, fiel a su nombre. Y el día de hoy, hermanos, vamos a culminar con esta serie de enseñanzas, una serie que titulamos Fiel a su nombre, insisto, pero que iniciamos allá por el mes de enero, febrero, y gracias a Dios hoy vamos a culminar con este estudio, el capítulo número 13 de Nehemías, en el cual vamos a ver algunos detalles, algunas enseñanzas muy prácticas para nuestras vidas, para que nos pongamos atentos a la manera en que estamos viviendo, a la manera en que estamos desarrollando nuestras vidas. Pero el domingo 13 de diciembre estaremos iniciando una nueva serie, ahora basada en el libro de Juan, en el Evangelio de Juan, el Evangelio que Juan describió, que Dios permitió que escribiera y que Dios le inspiró para que pusiera cosas maravillosas para nuestras vidas y para que nosotros también estemos listos para compartir de su palabra. Pero antes de pasar al estudio de la palabra de nuestro Dios, ¿qué le parece si aprovechamos el tiempo cantando a nuestro Dios, alabando a nuestro Dios, ahí en la comodidad de su hogar, en la sala, en la recámara, en el comedor, donde usted se encuentre ahorita? Ahí mero puede usted cantar y alabar a nuestro Dios. Así que aprovechemos el tiempo y cantemos con el grupo de alabanza. Que Dios les bendiga. Persigue con su amor, me asombran sus palabras, susurrando en mi interior. Mi conciencia me recuerda, necesito su perdón. Él es el Rey de gloria, Él me lo ofrece hoy. Oh Rey del universo y Príncipe de paz, revelándome los velos, los misterios que en él hay. Mi espíritu lo anhela, de su gracia y su verdad. Él es el Rey de gloria, Hijo de hombre, Hijo de Dios. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mis, Rey de gloria. ¿Quién es el Rey de gloria? De poder y majestad, el sabio sin medida, Él es Rey de amor y paz. El Señor del cielo y tierra, y el único creador. Él es el Rey
Sino el Señor las estrellas creó y su luz limitó. ¿Quién sino el Señor sol y luna formó, movimiento les dio? ¿Quién sino el Señor hace la lluvia venir, truenos rugir, tus obras grandes son? Dios poderoso, tú gobiernas la creación, con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación, llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios. Sino el Señor ha soñado en el plan para el hombre salvar. ¿Quién sino el Señor limpiará al pecador con su sangre y amor? ¿Quién sino el Señor puede dar vida y salvar por una cruz? Tus planes grandes son. Dios poderoso, gobiernas la creación, con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación, llenas todo tu Señor, te exaltaremos siempre y siempre, oh Dios. Todas las cosas
qué bendición, amados hermanos, es poder cantar a ese Dios maravilloso, poder alabar su nombre a través de nuestras bocas, poder alabar a ese Dios todopoderoso, a ese Dios que nos salvó de la condenación eterna. El principal motivo y que no se nos debe de olvidar nunca es ese: Dios nos salvó de una condenación eterna, de ir a pasar la eternidad sufriendo, y el Señor tuvo misericordia de nosotros, mandó a su Hijo a morir por nosotros para que nosotros pudiéramos ser salvos de la ira venidera y no pasar nuestra eternidad en el lago de fuego y azufre, en el cual será el lloro y será el crujir de dientes. Es una bendición poder alabar a nuestro Dios, pero ¿qué te parece si vamos a la palabra del Señor ahora para también ver qué Dios tiene para nosotros y no nada más alabar y glorificar su nombre con nuestras bocas, sino también con nuestra manera de vivir, cómo desarrollamos todas las actividades diarias de nuestra vida? ¿Te parece? Vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a cerrar nuestros ojos para encomendarnos a nuestro Dios y pedir que Él sea el que haga la obra en esta mañana. Bondadoso Dios y buen Padre nuestro, Señor, que estás en el cielo, te alabamos, te glorificamos y te pedimos, Señor, que seas tú quien hable a nuestras vidas, Señor. Hemos escuchado los cantos, hemos alabado tu nombre con nuestros labios, pero ahora queremos que tú hables a nuestras vidas, Señor. Tú que conoces nuestro estilo de vida, tú que conoces cada una de nuestras actividades diarias, Señor. Tú que conoces aún todos esos momentos que estamos a una sola, Señor. Tú estás con nosotros, tú estás ahí a un lado de nosotros y sabes perfectamente todo lo que hacemos. Te alabamos, Señor, te bendecimos y pedimos que tu santo y bendito Espíritu, Señor, que mora en cada uno de tus hijos, haga la obra, Señor, de acuerdo a la necesidad de cada uno de tus hijos. Bendito sea, Señor, y muchas gracias. Trata pues con cada uno de nosotros para corregir, para enseñarnos, para instruirnos en justicia, Señor, a fin de que podamos ser cumplir con el propósito por el cual tú nos llamaste, por el cual rescataste nuestra manera de vivir, nuestra vana manera de vivir, Señor, y nos trasladaste a tu familia para poder llamarnos ahora tus hijos, Señor. Muchas gracias por todo y habla a cada uno de nosotros, te lo suplico, en los méritos de tu Hijo amado, Cristo Jesús, mi Señor y Salvador. Amén. Bien, amados hermanos, capítulo 13 de Nehemías. Vamos a pasar ahora, vamos al último estudio y hemos titulado a este capítulo número 13 de Nehemías, una recaída espiritual, una recaída o un deterioro espiritual en el pueblo de Israel. En este capítulo vamos a ver cómo Israel, después de tanta bendición, después de que Dios cumple su propósito, que los hace ver lo maravilloso que es y los rescata y los motiva y se gozan con lo que Dios ha hecho en sus vidas, cómo en determinado momento Israel deteriora su estado espiritual, cómo recaen otra vez espiritualmente y ahora dejan de vivir de acuerdo a los estatutos de Dios. Pero quiero que veamos en este capítulo dos síntomas que son inequívocos de que nos estamos deslizando o que nos podemos estar deslizando. ¿Para qué? Para caer espiritualmente, para caer en un deterioro espiritual en nuestras vidas. Así que, amados hermanos, estemos atentos a la voz de nuestro Dios, ¿sí? Para que si tenemos estos síntomas o si en algún momento más adelante se comienzan, dan inicio en nuestra vida, podamos corregir, podamos atendernos inmediatamente con nuestro Dios y con nuestro Salvador. Y mira, estos dos síntomas de un deterioro o de una recaída espiritual son, número uno, alianzas indebidas. ¿Sí? Alianzas indebidas o alianzas pecaminosas. Y número dos, compromisos o promesas rotas. Estos dos síntomas nos dan idea de cómo está nuestra vida actualmente, de cómo estamos nosotros llevando nuestra relación para con Dios. Así que comencemos capítulo 13 de Nehemías, el versículo del 1 al 9 nos hace ver
cómo el pueblo, después de tanta bendición, hace alianzas indebidas, alianzas pecaminosas, alianzas que no corresponden ¿a qué? Al pueblo de Dios, y de esa manera van cayendo en un deterioro espiritual. Y dice Nehemías capítulo 13, versículo del 1 hasta el 9, de la siguiente manera. Aquel día se leyó el libro de Moisés, y oyéndolo el pueblo, y fue hallado escrito en él que los amonitas y moabitas no debían entrar jamás en la congregación de Dios, por cuanto no salieron a recibir a los hijos de Israel con pan y agua, sino que dieron dinero a Balaam para que los maldijera. Mas nuestro Dios volvió la maldición en bendición. Cuando oyeron pues la ley, separaron de Israel a todos los mezclados con los extranjeros. Y mira, quiero que subrayes ahí lo que tengo en rojo, que los amonitas y los moabitas no debían entrar jamás en la congregación de Dios, porque esto es un punto importante que vamos a ir viendo más adelante. Luego continúa en el versículo 4 diciendo, y antes de esto, el sacerdote Eliasib, siendo jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios, había emparentado con Tobías. Wow. Y le había hecho una gran cámara en la cual guardaban antes las ofrendas, el incienso, los utensilios, el diezmo del grano, del vino y del aceite, que estaba mandado dar a los levitas, a los cantores y a los porteros, y la ofrenda a los sacerdotes. Mira qué interesante, ¿eh? Cómo Eliasib emparenta con Tobías, ¿sí? Ese Tobías tremendo, y hasta le hace un depa, un espacio en la casa del Señor, donde antes se guardaban los diezmos, donde antes se guardaban las ofrendas. Eliasib comete ese tremendo error de aliarse ¿con quién? Con Tobías, una persona que había sido enemigo. Pero bueno, continuamos, versículo 6. Y sigue subrayando estas porciones que tengo en rojo, hermano, porque te van a servir al momento de recordar un estudio. Un momento podrás recordar y regresar y ver esos detalles. Dice el versículo 6, mas a todo esto ya no estaba en Jerusalén, mas a todo esto yo no estaba en Jerusalén, porque en el año 32 de Artajerjes, rey de Babilonia, fui al rey, y al cabo de algunos días pedí permiso al rey para volver a Jerusalén. Y entonces supe del mal que había hecho Eliasib, y subráyale ahí, por consideración a Tobías, haciendo para él una cámara en los atrios de la casa de Dios. Y me dolió en gran manera, y arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara, y dije que limpiasen las cámaras, e hice volver ahí los utensilios de la casa de Dios, las ofrendas y el incienso. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que sucedió con este pueblo? Con este pueblo que estaba agradecido, que se había dedicado a él, haciéndole promesas hermosas en el capítulo 10, y promesas de acuerdo a sus ordenanzas, de acuerdo a lo que habían leído en su palabra, y que ese pueblo se había mantenido unido en un gozo que Dios, que solamente su Espíritu da. Habían mantenido en un gozo y no por alegría. Qué interesante. ¿Qué fue lo que pasó con este pueblo? Agradecido pues. ¿Por qué esa decadencia? ¿Por qué ese desliz? ¿Por qué habían recaído nuevamente en no alabar y bendecir a nuestro Dios? Mira, dice el versículo 6, si lo puedes observar ahí en tu Biblia, el versículo 6 y 7, dice algo bien interesante. Dice que Nehemías no se encontraba en Jerusalén, que se había ido, se había regresado. ¿A qué? ¿A dónde? Junto con el rey. Recordemos que Nehemías ¿era qué? Era el copero del rey. Y que cuando se enteró de la situación de Jerusalén, el rey, al verlo triste, le permitió ir a reconstruir la ciudad. Pero si recuerdas, había una nota importante que vimos en aquel momento, porque el rey le dice, ¿y cuándo habrías de volver? O sea,
el rey le estaba dando permiso, pero le pregunta, ¿cuándo vas a volver? Así que Nehemías, después de que termina con la reconstrucción del muro de la ciudad de Jerusalén y que dedican los muros, él regresa a su trabajo anterior, a ser el copero del rey. Dicen los estudiosos que entre el capítulo 12 y el capítulo 13, entre el punto final del capítulo 12 y el inicio del capítulo 13, nos dicen que pasaron aproximadamente 15 años. 15 años fue un lapso de tiempo en el que Nehemías regresó a servir al rey como copero, y a los 15 años más o menos, alrededor de 15 años, volvió a Jerusalén para ver cómo estaba la ciudad, cómo había prosperado, cómo había seguido la ciudad. Y vaya sorpresa con la que se encuentra Nehemías. El pueblo había recaído espiritualmente otra vez. Otra vez el pueblo se había olvidado de su Dios. Otra vez el pueblo estaba en un franco deterioro espiritual. ¿Sí? Eso había pasado. ¿Sí? 15 a 20 años había pasado, y el mismo sacerdote, cuando Nehemías regresa, se da cuenta, fíjate, que el mismo sacerdote Eliasib había emparentado con Tobías. El mismo sacerdote, no nada más el pueblo, aún el sumo sacerdote había hecho una alianza con Tobías. Y si recuerdas quién era Tobías, según el capítulo 4 de Nehemías, el versículo 3, el capítulo 4 y el versículo 3 dice de la siguiente manera: y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo, lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiese una zorra lo derribará. Tobías, número 1, era amonita. ¿Qué dice el versículo número 1? Ni amonitas, ni qué, ni moabitas debían de entrar jamás en la congregación de Dios. Y este sacerdote se había olvidado de la ley de Dios y había hecho una alianza con Tobías. Ahora lo tenía en estima, y tanta estima lo tenía que que le había hecho un espacio, no en la ciudad, no, en el templo de ese Dios maravilloso al cual él era el sacerdote. Él debía poner ejemplo. ¿Cuántas veces los pastores cometemos errores terribles, ¿sí? y hacemos que la congregación sufra? Pero esto es para que nos demos cuenta, amados hermanos, no nada más el pueblo, aún el sacerdote estaba deteriorado espiritualmente. Aún el sacerdote se había olvidado de Dios y había ejecutado una alianza indebida, una alianza pecaminosa con Tobías, que era doblemente, debía de estar lejos, era amonita, de la tribu que no debía estar. Y número 2, se había declarado enemigo de la reconstrucción de la ciudad, y ahora lo tenían y hasta en un lugar privilegiado. Debemos tener mucho cuidado, amados hermanos, mucho cuidado. ¿En qué? En cómo nos aliamos con las personas. ¿Con qué personas es conveniente que yo forme una alianza? Personas que tienen un mismo Dios. No me debo de aliar, no me debo de aliar con personas que no tienen un mismo Dios, porque nos vamos a perder. Y Dios nos ha establecido que no debemos mezclarnos. Así que debemos tener mucho cuidado cuando empezamos a hacer alianzas con personas que no adoran a nuestro Dios, ¿sí? Y no se refiere a que no les hablemos, no se refiere a que no podamos tener cierta amistad con estas personas. No se refiere a que nos aislemos del mundo, no. Podemos ir con ellos, y es más, debemos ir con ellos, porque necesitamos mostrarles a ese Dios maravilloso, a ese Dios salvador, a ese Dios que fue capaz de dar a su Hijo en una cruz para pagar el precio de nuestro pecado. Debemos ir a ellos, pero no debemos poner esa alianza, esa amistad como prioridad antes que nuestro Dios. Y no se refiere nada más a personas. A veces hay actividades las cuales me separan de Dios,
que se vuelven pecaminosas. ¿Es malo pertenecer a un equipo de fútbol? No. ¿Es malo pertenecer a un equipo de béisbol? No. ¿Es malo estar en un club deportivo de karate, de béisbol, no sé, en un club de natación? No, eso no es malo. Lo malo es cuando ponemos esa actividad antes que nuestro Dios. Ahí se convierte en una alianza pecaminosa. No debemos poner nada antes, ni personas, ni actividades que nos separen de la comunión con nuestro Dios. Y mira, ¿cómo saber que nos estamos deslizando? ¿Cómo saber que estamos perdiendo el rumbo? ¿Cómo saberlo? Mira, hay algunas cositas que te voy a comentar. Ahí está. Número 1, cuando buscamos más a ellos o a ellas o a las actividades más que nuestra familia espiritual. Cuando tengo un mayor deseo de estar con las amistades, cuando tengo un mayor deseo de andar en otras actividades antes que las actividades de mi iglesia, antes que las actividades en las cuales es un protocolo o es un objetivo o un principio bíblico. Queremos estar juntos como hermanos, en los varones, en los jóvenes, en la femenil, ¿sí? En la hora de los cultos, a la hora de las transmisiones, a la hora de la reunión, a la hora que tú tienes establecido para tu tiempo especial para con Dios. Cuando buscamos más aquellas actividades, aquellas personas más que a nuestra familia espiritual, podemos darnos cuenta que nos estamos deslizando, que esa relación es algo pecaminoso, esa alianza es algo pecaminoso. Ahora, número 2, cuando le damos más importancia a ellos, que a las actividades de nuestra congregación. No me reúno con los jóvenes, no me reúno con los varones, no me reúno con las mujeres, no estoy en las actividades, en el culto de oración. Ay, cuando tenga chance veré la predicación. Ay, cuando tenga chance buscaré. No, cuando estamos haciendo eso, cuando le estamos dando más importancia a otras personas o a las actividades antes que lo que Dios estipuló, entonces nos podemos dar cuenta que algo serio está pasando en nuestras vidas. Me estoy deslizando, estoy empezando a querer más las cuestiones seculares, las cuestiones de este mundo antes que a Dios. Cuando estoy buscando más mi trabajo, servir más y trabajar más y descansar más, eso me indica que me estoy deslizando, que me estoy deteriorando, que tengo una mayor alianza conmigo mismo. Me prefiero a mí antes que las cosas de Dios. O bien, sí, número 3, cuando los empezamos a disculpar sus errores espirituales. Mira, tenemos amistades, tenemos gente de trabajo, gente en la escuela, gente, vecinos, amigos, parientes, etcétera, que no conocen a Dios. Y cuando ellos nos invitan o quieren separarnos de Dios, no, pues es que ellos no saben. No, nomás esta vez. Es que pobrecito, nunca he estado con él. Es que nunca lo acompaño. Es que nunca me invita. Cuando disculpamos que me esté tratando de apartar de mi comunión con Dios, entonces me puedo dar cuenta de que me estoy deslizando, que tengo una alianza con esa persona, con ese amigo, con esa pareja, con esas amistades, con ese trabajo que me está desviando de mi comunión con Dios. Cuando creemos o cuando les creemos más a ellos que a Dios. Cuando empiezo a decir, no, pues es que no pasa nada. Mira, es que me dijo que me quería mucho y que me amaba mucho y que alguna vez al rato me va a acompañar al templo y que al rato va a estar, que sí va a ir, pero que le dé chance, que después, que no ha tenido tiempo. A veces les empezamos a creer más a ellos y sus disculpas, ¿verdad?, que a nuestro Dios, cuando Dios nos dice que tengamos cuidado, que Él es primero, Él es un Dios celoso, Él nos quiere siempre atentos a su palabra, a las cuestiones espirituales. Entonces, de esa manera nos podemos dar cuenta que nos estamos deslizando, que esas alianzas que tenemos se están volviendo pecaminosas o indebidas. Y cuando nos damos cuenta de que nos estamos apartando, que nos estamos deslizando, que nos estamos deteriorando espiritualmente, debemos, amados hermanos, reaccionar con amor hacia ese Dios maravilloso, hacia ese Dios maravilloso y
Y podemos, ¿qué? Reaccionar. ¿Y cómo debemos reaccionar? Hay algo interesante en el capítulo número 7, ¿sí? No, en el versículo número 8, perdón. En el versículo número 8 dijo Nehemías, y me dolió en gran manera. Cuando me doy cuenta que estoy poniendo antes otra cosa que las cosas de Dios, me debe doler. Me debe doler. Y luego hay 3 cosas que Nehemías hizo y que nosotros también debemos hacer. Dice el versículo 7, y me dolió en gran manera. Y luego dice, y arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara. Nehemías, cuando se da cuenta que esa alianza que hizo Eliasib, llega ahí y donde están las cosas de Eliasib, no las agarre. Ahí con cuidadito, acomódenlas por acá, acomódenlas ahí que no se maltraten. Dice Nehemías, las arrojé, las aventó fuera de la cámara, las arrojé. Todos los muebles fuera de la cámara. Y dije que limpien perfectamente donde estaba contaminado, aquello que se había mal utilizado. Y luego dice, hice volver los utensilios a la casa de Dios. Otra vez, prioridad a las cosas de nuestro Dios. Así que, amados hermanos, ¿cómo debemos reaccionar? Ahí está, 3 cosas. Separándonos de esas alianzas indebidas, de esas alianzas pecaminosas. ¿Sí? Por eso decía, y arrojé, la sacó del templo. Debemos sacar de nuestra vida una alianza que no está siendo de acuerdo a la voluntad de Dios. Una alianza con una persona, con un trabajo, con unas amistades, con algunas actividades que me están separando de Dios. No debemos tener contemplaciones, debemos separarlas por completo de nuestra vida, hasta en tanto no las ubiquemos nuevamente como secundarias, como que lo que importa es la palabra de Dios. Separándonos pues de esas relaciones indebidas, de esas alianzas indebidas, y luego limpiándonos de esas alianzas indebidas. Dice la palabra del Señor, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. ¿Cómo le voy a hacer? Wow, ya me separé de esa alianza que no era correspondiente, de esa pareja, de esa amistad, de ese trabajo, de esa actividad. Ay, pero ¿cómo duele, pastor? Bueno, duele separarse. Ubícate, límpiate, limpia tu camino con la palabra de Dios. Disponte a escuchar diariamente la palabra de Dios para que tu corazón deje de estar anhelando cosas que no corresponden. Y luego el número 3 dice, volver a valorar lo que Dios nos ha dado, ponerlo como prioridad y no como algo secundario. Ok, me separo de esa relación, me separo de esa alianza que hice, ¿sí? Me limpio con la palabra del Señor y otra vez, nuevamente, pongo a ese Dios antes que todas las cosas, por sobre todas las cosas. Entonces, un síntoma, pues, de que me estoy deteriorando, que me estoy deslizando, que estoy recayendo espiritualmente, que me estoy volviendo a lo que era antes. Wow, un síntoma es que tengo alianzas que no corresponden en mi vida, alianzas indebidas o pecaminosas. Y el número 2 sería los compromisos o las promesas rotas. Darme cuenta, ¿sí? No nada más de que hice una relación indebida. A veces me puedo dar cuenta que mi condición espiritual se está deteriorando, que mi condición espiritual está cayendo. ¿Cómo? ¿Cuándo? Cuando empiezo a romper promesas que le he hecho a ese Dios maravilloso. Del versículo 10 y hasta el 31 vamos a encontrar 3 ejemplos o 3 promesas que el pueblo había roto. Yo creo que había roto mucho más, pero Nehemías le da importancia a 3 de ellas que nos dejó escritas para que aprendamos. Número 1, dice, la casa de Dios estaba abandonada. Del versículo 10 y hasta el versículo 14 nos demuestra cómo se rompió ese compromiso, esa promesa que el pueblo había hecho a Dios. Nehemías 10,
en adelante. Dice, encontré asimismo que las porciones para los levitas no les habían sido dadas, y que los levitas y los cantores que hacían el servicio habían huido cada uno a su heredad. Entonces reprendí a los oficiales y dije, ¿por qué está la casa de Dios abandonada? ¿Por qué está la casa de Dios abandonada? Y los reuní y los puse en sus puestos. Y todo Judá trajo el diezmo del grano, del vino y del aceite a los almacenes. Y puse por mayordomos de ellos al sacerdote Selemías y al escriba Sadoc, y de los levitas a Pedaías, y al servicio de ellos a Anán, hijo de Zacur, hijo de Matanías, porque eran tenidos por fieles, y ellos tenían que repartir a sus hermanos. Acuérdate de mí, oh Dios, en orden a esto, y no borres mis misericordias que hice a la casa de mi Dios y en su servicio. Es bien interesante cuando les dice Nehemías, ¿por qué? ¿Por qué está la casa de Dios abandonada? Wow. Y dice que Nehemías reinstala otra vez sacerdotes, pero ya no habla de Eliasib ni de todos ellos. Dice que pone hombres fieles, hombres que eran fieles, no que eran muy trabajosos, no que tenían muchos dones, no que hacían muchas cosas. No, los puso porque eran tenidos por fieles. Y no fieles a las actividades, fieles a su relación con Dios. Estaban dedicados a Dios, buscando a Dios. Y por consecuencia de buscar a Dios, tenían un buen testimonio. Fíjate bien, es primero buscar a Dios, tener una relación con Dios, y a consecuencia de esa relación con Dios, tu vida va ¿a qué? A ser agradable delante de los ojos de Dios. Vas a tener un buen testimonio. Entonces, pudiéramos decir, ¿cuál fue la promesa que se había roto? La promesa que se había roto estaba en el capítulo 10 y el versículo 39. El pueblo agradecido había dicho, porque las cámaras del tesoro han de llevar los hijos de Israel y los hijos de Leví la ofrenda del grano, del vino y del aceite, y ahí estarán los utensilios del santuario y los sacerdotes que ministran, los porteros y los cantores, y no abandonaremos la casa de nuestro Dios. Se habían olvidado de cuidar y permanecer atentos al templo y se habían dedicado a sus actividades personales. Lo prioritario para ellos eran ellos mismos, su persona y sus hogares. Algo así como decir, de mí, por mí y para mí. Todo se trata de mí. Habían dicho en el 10:39, no abandonaremos la casa de Dios, mas sin embargo lo vemos que habían abandonado la casa de Dios, habían roto su promesa. Número dos, otra promesa que había sido rota era el día de reposo. El día de reposo se habían olvidado de él. Qué interesante. Ese versículo del 15 al 22. En aquellos días vi en Judá a algunos que pisaban los lagares. ¿Cuándo? En el día de reposo. Y que acarreaban las heces y cargaban asnos con vino y también de uvas, de higos y de toda suerte de carga, y que traían a Jerusalén en el día de reposo. Y los amonesté acerca del día en que vendían las provisiones, y también había en la ciudad tirios que traían pescado y toda la mercadería y vendían en el día de reposo a los hijos de Judá en Jerusalén. No nada más trabajaban, no nada más laboraban, sino que hacían comercio con gente extraña. Cuando Dios les había dicho, guarda el día de reposo, los demás pueblos no tenían un día de reposo. Así que al guardar el día de reposo, ya lo hemos dicho, ellos iban a dar testimonio que tenían un Dios diferente, que eran un pueblo diferente, ¿sí? Mas sin embargo, no estaban haciendo eso. Dice el versículo 17, y reprendí a los señores de Judá y les dije, qué mala cosa es esta que vosotros hacéis, profanando así el día de reposo. ¿No hicieron así vuestros padres? Y trajo nuestro Dios todo este mal sobre nosotros.
y sobre esta ciudad, y vosotros añadís ira sobre Israel, profanando el día de reposo. Sucedió pues que cuando iba oscureciendo a las puertas de Jerusalén, antes del día de reposo, dije que se cerrasen las puertas y ordené que no las abriesen hasta después del día de reposo, y puse a las puertas a algunos de mis criados para que en día de reposo no introdujeran carga y se quedaran fuera de Jerusalén una y dos veces los negociantes y los que vendían toda especie de mercancía. Y les amonesté y les dije: ¿por qué os quedáis vosotros delante del muro? Si lo hacéis otra vez, os echaré mano. Desde entonces no vinieron en día de reposo. Y dije a los levitas que se purificasen y viniesen a guardar a las puertas para santificar el día de reposo. También por esto acuérdate de mí, oh Dios, y perdóname según la grandeza de tu misericordia. ¿Sí? Entonces, amados hermanos, ya pudimos observar cuál había sido la promesa rota. En el capítulo 10, versículo 31, así estaba escrito: así que si los pueblos de la tierra trajesen a vender mercaderías y comestibles en el día de reposo, no tomaríamos de ellos en ese día ni en otro día santificado, y que el año séptimo dejaríamos descansar la tierra y remitiríamos toda deuda. Segunda promesa rota: guardar el día de reposo. ¿Sí? Desampararon la casa de Dios y también dejaron de guardar el día de reposo, dejaron de dar testimonio de tener un Dios diferente, de ser un pueblo diferente. Y la tercera promesa que habían roto era la de no mezclarse con otros pueblos. Eso está del versículo 23 y hasta el 31. No vamos a leerlos todos, más que los primeros 5 versículos que dicen, versículo 23: y vi asimismo en aquellos días, dice Nehemías, asimismo en aquellos días, ¿qué fue lo que vio? A judíos que habían tomado mujeres de Asdod, e insisto otra vez, ¿de qué tribus? De los amonitas y de los moabitas, de aquellas tribus que no debían pertenecer a la congregación. Y no nada más de Asdod, sino también de ellos. Y algo interesante, dice el versículo 24: y la mitad de sus hijos hablaban la lengua de Asdod, porque no sabían hablar judaico, sino que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo. Y reñí con ellos, y los maldije, y herí a algunos de ellos, y les arranqué los cabellos, y les hice jurar diciendo: no daréis vuestras hijas a sus hijos, y no tomaréis de sus hijas para vuestros hijos, ni para vosotros mismos. No pecó por esto Salomón, rey de Israel, bien que en muchas naciones no hubo rey como él, que era amado de su Dios, y Dios lo había puesto por rey sobre todo Israel, y aún a él le hicieron pecar las mujeres extranjeras. Wow, ¿cuál fue la promesa rota? Ahí está escrita en el capítulo 10, versículo 30, cuando el pueblo gozoso había hecho una promesa a Dios, que no daríamos nuestras hijas a los pueblos de la tierra, ni tomaríamos sus hijas para nuestras hijas. Una tercera promesa rota. Así que, amados hermanos, es bueno estar atento. Hemos visto cómo el pueblo, después de ver las maravillas de Dios, cómo Dios los trajo de Babilonia, cómo Dios los rescató y construyó otra vez el templo, les volvió a dar la palabra de Dios, les construyó la ciudad, permitió que se reconstruyeran las murallas, tenían seguridad y empezaron bien, pero después de un tiempo se olvidaron de Dios. Debemos estar atentos, hermanos, a no caer en ese detalle. Pudiéramos decir: qué pueblo tan torpe, después de ver las maravillas en Dios. Ay, qué pueblo tan necio. Pudiéramos juzgarlo de muchas maneras. Pero ¿sabes qué, amado hermano, amado amigo que me escuchas? Tú y yo somos igualitos que ese pueblo. Seguimos siendo carne.
Y nuestra carne, a veces, si no estamos en comunión con Dios, nos hace caer, nos hace deteriorarnos espiritualmente. Así que, ¿cómo recordar los síntomas? Que tengamos bien atentos, amados hermanos, que los síntomas de una recaída, de un deterioro espiritual en cada uno de nosotros, tiene dos síntomas muy característicos. Número uno, empezamos a hacer alianzas indebidas, alianzas pecaminosas con personas, con actividades, con cosas. Y luego comenzamos a romper las promesas que habíamos, las promesas que habíamos hecho a nuestro Dios. Señor, ahora sí te voy a servir. Señor, ahora sí voy a leer tu palabra. Señor, ahora sí voy a compartir de tu palabra. Señor, voy a ser un mejor trabajador. Voy a ser un mejor esposo. Voy a ser un mejor hijo. Voy a ser una mejor esposa, una mejor hija. Y le prometemos tantas cosas a Dios. Y comenzamos bien, pero con el tiempo empezamos a caer, a recaer espiritualmente. Empezamos con un deterioro espiritual en nuestras vidas y nos olvidamos de nuestro Dios. Así que, amados hermanos, es necesario que día con día estemos bien atentos a la voz de nuestro Dios, que tengamos una comunión íntima con nuestro Señor, con nuestro Salvador, aquel que me rescató de la condenación eterna. Alejarme de aquello que rompe mi comunión con Dios. Muy atentos a esa situación. Así que, amados hermanos, quiero compartir contigo la conclusión de este capítulo número 13. Pudiéramos hacerlo en cuatro puntos. Número 1, no permitamos que el enemigo gane terreno en nuestras vidas. Estemos atentos a no recaer espiritualmente. No permitamos que el enemigo avance en nuestras vidas. Date cuenta de cómo está tu vida espiritual. Saquemos, fíjate bien, saquemos de nuestra vida todas y cada una de las relaciones indebidas, aquellas que no glorifican a Dios. Si tengo una relación de noviazgo, si tengo una relación indebida con una persona que no conoce a Dios, que no adora al mismo Dios, es indebido. Si tengo una gran relación con mis parientes y mis amigos, de tal manera que prefiero estar con ellos antes que con Dios, antes que tener una comunión con Dios, debo separarme aún de eso, ¿sí? Separarme hasta que vuelva a tener una comunión íntima con Dios y pueda ir con ellos otra vez y hablarles de la palabra de Dios, no para entablar matrimonios ni noviazgos, no, separarnos totalmente de esas. Saquemos de nuestras vidas todas y cada una de las actividades o de nuestras relaciones indebidas que no glorifican a Dios. Date cuenta, ese noviazgo, esa relación, esa amistad, ese deporte, esa costumbre, ¿glorifica a Dios? ¿Con ello glorificas a Dios o te aparta de Dios? Si te aparta de Dios, sácala de tu vida. No tengas contemplación. Y luego el punto número 3 dice, no minimicemos. Esto es importantísimo, amados hermanos. No minimicemos nuestro pecado. No, veámoslo tal cual es. Es que es una pequeña debilidad. Ay, es un pequeño detalle. Es una pequeña actividad. ¿Qué tanto es tantito? No. Eso que nos aparta de Dios se llama pecado. Ponle ese nombre. No es tu debilidad, no es una enfermedad, no es una actividad mínima, no, es pecado que me separa de Dios. Y después de entender, después de no minimizar nuestro pecado, pidamos perdón a Dios para que Dios sea el que nos limpia de toda nuestra maldad. Solos no podemos, necesitamos clamar a Dios, pedir perdón a Dios y que ese Dios maravilloso me limpie de toda maldad. Y número 4, aumentemos nuestra comunión diaria para con Dios. Aumenta tu comunión diaria para con Dios. Y bien, hermanos, esos serían los puntos de la conclusión de este capítulo 13 de Nehemías. ¿Sí? Separarnos, limpiarnos y aumentar nuestra comunión. Pero quiero que veamos también dos cosas pequeñas y detalles pequeños. La conclusión
de la serie. ¿Qué podíamos concluir de todo Esdras y Nehemías? Pues como dice su nombre, ¿qué? Que Dios es fiel. Dios es fiel y nos ama aún sabiendo cómo somos. Él nos conoce por dentro y por fuera a la perfección. No hay un pecadillo en nuestras vidas que Él no conozca. Sabe que hemos caído, sabe que a veces nos estamos apartando de Dios, sabe cuando nos estamos deslizando de Dios, sabe que nuestra naturaleza tiende a ello, pero Él es fiel, tan fiel que si vamos delante de Él, tan fiel que si vamos delante de Él, Él me perdona y me restaura y me vuelve a poner en el mismo lugar. Al pueblo de Israel, por su pecaminosidad, por olvidarse de sus estatutos, lo permitió que fuera llevado cautivo 70 años. Después de 70 años lo trajo nuevamente a esa ciudad que había sido destruida. Reconstruyó el templo, les vuelve a dar su palabra, se vuelve a poner en comunión con ellos, restaura las murallas. Es un gozo, una alegría, y el pueblo vuelve a caer. Pero aún después de eso, Dios tiene misericordia de ellos. Dios es fiel y nos ama aún sabiendo lo que somos. Número 2. Nosotros, tú y yo, ambos, no podemos decir que ellos, no, tú y yo somos pecadores y necesitamos el perdón de nuestro Dios. Somos incapaces de limpiarnos a nosotros mismos, no podemos salvarnos, ¿sí? No podemos limpiarnos ni salvarnos. Si no has conocido a Dios como tu Salvador, no hay nadie más que pueda darte salvación más que Jesucristo, ¿sí? Por haber pagado tus pecados. Pero si ya eres salvo, si ya has reconocido a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador, y aún así nos encontramos deteriorados en una condición espiritual, vamos a Él y Él nos limpia. Él nos limpia. Por eso dice Romanos capítulo 3, versículo 10 al 12, que no hay justo ni aun uno, no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno. Así que debemos reconocer estos dos detalles o estos dos puntos en la conclusión de la serie de Esdras y Nehemías, que se titula Fiel a su nombre. Número 1, Dios es fiel. Número 2, nosotros somos pecadores y necesitamos de Dios. Necesitamos a diario, no cada domingo, no de vez en cuando, no hay cuando tenga tiempo. Necesitamos a Dios día a día. Esa es la conclusión de la serie, amados hermanos, que hoy estamos terminando. Pero quiero darte también una aplicación. Mira, si procuremos presentarnos delante de Dios como obreros fieles que no tienen de qué avergonzarse, ¿sí? Dice la segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 15, procura con diligencia presentarte a Dios procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Procura presentarte de esa manera, como si no pecaras. Pero ¿cómo puede ser eso? Buscando a Dios, pidiéndole perdón a Dios y después de eso presentarte delante de Él. ¿Y cómo voy a hacer esto? ¿Y cómo lo voy a hacer? Mira, hay dos puntos interesantes. Manteniendo una comunión diaria con Dios. Manteniendo una comunión diaria con Dios, podrás presentarte delante de Dios como fiel. Dice la palabra del Señor en Juan capítulo 17, versículo 21. Para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Y luego dice que también ellos, o sea, ¿quiénes son ellos? Somos tú y yo. Que también tú y yo seamos uno en Jesús y en Dios en Dios Padre. Que seamos uno con ellos para que el mundo crea que tú me enviaste. Para que el mundo crea que tú me enviaste. Entonces, hermanos, necesitamos mantener una comunión diaria con nuestro Dios. Día tras día. Desde que amanece nuestro día hasta que termina, poder tener esa comunión con Dios, estar en contacto con Dios. Y número 2, dice,
Filipenses capítulo 2, versículo 12, que debemos estar ocupados, fíjate bien, y subrayé la palabra, ocupados en nuestra salvación. No dice ocupados de nuestra salvación. Yo no me puedo ocupar de mi salvación porque yo no puedo hacer nada por mi salvación. Soy salvo por el sacrificio de Jesucristo. Él pagó mis pecados. Pero ahora que soy salvo, sí me puedo ocupar en mi salvación. Ocuparme es diferente, ¿verdad? Ocuparme en mi salvación. Dice este texto dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ocúpate en tu salvación con temor y temblor. Teme a Dios, un temor reverencial, como nos enseñaba nuestro hermano Juan Carlos hace 15 días, un temor reverente a ese Dios, no un temor de miedo, un temor reverente que agrada al Señor. Entonces, ocupémonos en nuestra salvación, mantengámonos en comunión diaria con Dios y de esa manera nos vamos a presentar delante de Dios como un obrero fiel a Él. Porque estamos en comunión con Él, porque estamos en temor a Él. Entonces, resumiendo rápidamente, amados hermanos, quedamos de esta manera. Esdras y Nehemías nos enseñan que Dios es fiel, que nosotros, que tú y yo somos pecadores y necesitamos su perdón. ¿Sí? ¿Y cómo lo aplicamos? Procurando presentarnos delante de Dios como obreros fieles. ¿Y cómo lo voy a hacer? Manteniendo una comunión diaria para con Dios y ocupándome en mi salvación, ocupándome en estar en comunión con Dios, hablar de Dios, dar testimonio de que Dios vive y de que Dios es un Dios santo, perfecto, amoroso, pero que también es justo y que también si no conocemos a Dios habremos de pagar las consecuencias en una condenación eterna. Así que, amados hermanos, hemos llegado al final de Esdras, de Nehemías, y encontramos Dios es fiel. Nosotros somos pecadores. Vimos cómo Dios ha hecho maravillas en el pueblo y cómo termina de manera abrupta el capítulo 13 de Nehemías, haciendo ver que el pueblo volvió a caer y que tuvo que hacer sus reformas, tuvo que cambiar otra vez todo Nehemías. Cuando esperaba que después de 15, 20 años, al regresar, encontrar una ciudad floreciente, en comunión con Dios, no, estaba en un deterioro espiritual. Seamos cuidadosos con las alianzas que tú y yo establecemos para con el mundo, que no me aparten del camino de Dios. Seamos cuidadosos con las promesas que le hemos hecho a Dios. Mira, Señor, te voy a servir. Qué curioso que hay ocasiones en que a veces los siervos cuando se preparan a Dios, una vez que se preparan, empiezan a ser remilgosos. Esto no, aquello no, y aquí y allá, y no, mejor me voy de aquí, me voy para allá, porque aquí no me quieren. Se olvidan de lo que Dios hizo en sus vidas, se olvidan de lo que le habían prometido a Dios. Seamos cuidadosos, hermanos, de lo que hemos prometido a nuestro Dios. Si lo hemos roto, retomemos nuevamente, pidamos perdón a Dios y sigamos adelante en lo que Dios tiene para nuestras vidas. Dios es fiel, tú y yo no lo somos. Procuremos presentarnos delante de Dios como obrero que no tiene de qué avergonzarse, como un obrero fiel. ¿Cómo? Manteniéndonos en comunión diaria con Dios, ¿sí? Y ocupándonos en nuestra salvación. Que Dios te bendiga y te guarde. Dios tenga misericordia de nosotros. Oremos y recuerda, dentro de 15 días estaremos iniciando nueva serie. Oremos. Padre, Señor, te agradecemos porque has sido bueno, porque tu misericordia es grande, Señor. Tu gracia sobre todas las cosas, y a pesar de lo que somos, Señor, tú nos amas y nos muestras domingo tras domingo, día tras día, cuando leemos tu palabra, cuando oramos contigo, Señor, nos muestras tu fidelidad, tu misericordia, tu voluntad, Señor, para nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a poder caminar conforme al propósito para el cual tú nos llamaste, para el cual tú nos salvaste, Señor.
y que podamos caminar conforme a tu bendita voluntad, cumpliendo con ese maravilloso propósito. Bendice a tu iglesia, Señor, bendice a Berea, Señor, bendice a cada familia, síguenos guardando, síguenos cuidando, Padre, por favor, en estos tiempos difíciles, y aumentanos, Señor, nuestra fidelidad, aumenta desarrolla nuestro estilo de vida conforme a tu bendita palabra. Bendice a cada uno de tus hijos. En el precioso y maravilloso nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, pedimos todas las cosas. Amén. Nos vemos, hermanos, en 15 días. Que Dios te bendiga, te guarde, te fortalezca. Y mientras tanto, alaba a nuestro Dios maravilloso. Dios te bendiga. Mi Cristo Salvador, te amo con todo mi corazón. Hermoso Jesús, mi Cristo Salvador, precioso Señor y gran Redentor. Hermoso Jesús, mi Cristo Salvador, te amo con todo mi corazón. Hermoso Jesús, mi Cristo Salvador, precioso Señor y gran Redentor. Hermoso Jesús, mi Cristo Salvador, te amo con todo mi corazón. Te amo con todo mi corazón.